si el mundo antes del diluvio no fuera tan primitivo como nos contaron? ¿Qué pasaría si te dijera que existió una civilización tan avanzada, tan corrompida y tan peligrosa que Dios mismo decidió borrarla de la faz de la tierra? Este no es un cuento infantil con un arca y animalitos. Es una historia de ángeles rebeldes, gigantes, pactos prohibidos y un juicio que todavía hoy nos advierte. Porque como dijo Jesús, como en los días de Noé, así será el final. Prepárate para descubrir lo que la Biblia, el libro de Enoc y las tradiciones más antiguas revelan sobre un mundo que desafió al Creador y fue destruido. Vamos a desenmascarar los misterios, las herejías y los rituales que desencadenaron el juicio. Y al final te vas a preguntar, ¿estamos caminando por el mismo camino hoy? Déjame un comentario con el nombre de tu ciudad. Me emociona ver cómo este mensaje está llegando a diferentes partes del mundo. Es un privilegio caminar contigo en esta búsqueda espiritual. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Este canal es una voz de alerta en medio del ruido. No estás aquí por casualidad. Cuando pensamos en el mundo antes del diluvio, muchos imaginan una sociedad primitiva, con personas viviendo en cuevas, golpeando piedras o vagando sin rumbo. Pero eso no es lo que revelan las escrituras ni los textos antiguos. La Biblia dice que antes del diluvio, los hombres construyeron ciudades, cultivaron la tierra, desarrollaron la música, la metalurgia y la arquitectura. Génesis 4, 20-22. Esta era una civilización avanzada, con estructuras sociales, conocimiento astronómico y dominio de las artes. No eran bárbaros, eran sabios, pero corrompidos. El conocimiento no los acercó a Dios, los llenó de orgullo. Los relatos del libro de Enoc y la tradición judía agregan detalles que la Biblia insinúa. Hablan de una generación que recibió conocimientos prohibidos, enseñados por seres celestiales caídos, conocimientos que incluían alquimia, manipulación genética, armas de guerra, astrología y encantamientos. Esta civilización habría tenido acceso a tecnologías que incluso hoy serían difíciles de explicar. Algunos estudiosos se atreven a sugerir que mucho del saber perdido de la antigüedad, incluyendo la posible existencia de artefactos como los vimanas o los registros de civilizaciones prehistóricas, podría remontarse a este tiempo. No eran ignorantes, eran rebeldes informados. Esta generación tenía ciencia, pero no tenía sabiduría, tenía progreso, pero no tenía temor de Dios. En vez de buscar al Creador, se volvieron hacia sí mismos, adorando ídolos, buscando la inmortalidad y entregándose a una vida sin restricciones. La corrupción moral avanzó junto al avance tecnológico. Era una sociedad brillante, pero oscura, próspera, pero enferma del alma. Y mientras la cultura se celebraba a sí misma, el juicio se aproximaba. Era un mundo que lo tenía todo, menos lo más importante, obediencia y reverencia al Dios que lo creó. Uno de los aspectos más impactantes es que esa civilización desapareció casi sin dejar rastro, no porque fuera insignificante, sino porque fue borrada por completo. Las ruinas están ocultas, sus logros olvidados, sus nombres enterrados. Esto no es casualidad. El juicio de Dios fue tan completo que esa civilización no solo fue destruida físicamente, sino que su memoria fue silenciada. Solo quedan ecos en textos antiguos y advertencias en las Escrituras. El mensaje es claro. No importa cuán avanzado sea un pueblo si decide caminar sin Dios, su final será el mismo: ruina, juicio y olvido. Y aquí estamos hoy, maravillados por nuestra tecnología, por nuestra ciencia, por nuestros logros. Pero, ¿estamos repitiendo el patrón? ¿Estamos caminando por el mismo sendero que aquella generación olvidada? En el próximo tópico, hablaremos de una de las causas más impactantes de la corrupción de ese mundo: la rebelión de los vigilantes, seres celestiales que descendieron, rompieron límites y dejaron cicatrices eternas en la historia de la humanidad. El relato del diluvio en la Biblia va más allá de la maldad humana. Hay un detalle que, aunque muchos ignoran o evitan, fue determinante en el juicio que vino sobre el mundo antiguo: la rebelión de los hijos de Dios mencionados en Génesis 6. Estos no eran simples hombres. Según la interpretación más antigua,
aceptada por los judíos del Segundo Templo y reforzada en el libro de Enoc, eran ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Su error no fue solo observar, sino descender. Dejaron su morada celestial para invadir un plano que no les pertenecía. Su objetivo era claro: tomar mujeres humanas y engendrar una descendencia híbrida. El resultado de esa unión fue la aparición de los Nefilim, gigantes violentos y poderosos que dominaron y oprimieron la tierra. Esta mezcla antinatural no solo fue una transgresión biológica, fue una profanación espiritual. Los vigilantes rompieron el orden divino, cruzaron límites sagrados y alteraron la creación de Dios. Enseñaron a los hombres secretos prohibidos, conocimientos corrompidos, artes oscuras, magia, brujería, astrología, hechicería, forja de armas, cosas que Dios no había destinado para el hombre en ese tiempo. El mundo cambió desde entonces. La humanidad, ya inclinada al pecado, se sumió aún más en la oscuridad al ser guiada por estos seres rebeldes. El cielo observaba y el juicio se acercaba. Esta historia no es un mito. Judas 1, 6, 7 y Don Pedro 2, 4, 5 la confirman, mencionando a los ángeles que no guardaron su dignidad y fueron arrojados a prisiones de oscuridad. Dios no ignoró esa rebelión, la castigó de forma ejemplar, pero antes del juicio hubo advertencia, hubo dolor, hubo mezcla. El enemigo intentó corromper el plan divino desde su raíz, la humanidad misma, y es aquí donde entendemos que el diluvio no fue solo una limpieza del pecado humano, sino un acto de defensa espiritual de la creación. Dios tenía que erradicar esa corrupción genética y espiritual para preservar su propósito redentor, porque si la sangre humana quedaba totalmente contaminada, no habría posibilidad para la venida del Mesías. Todo estaba en juego, y por eso, la respuesta del cielo fue tan radical. El pacto entre ángeles caídos y humanos abrió puertas que nunca debieron abrirse, y las consecuencias marcaron la historia para siempre. Pero los Nefilim no solo fueron una amenaza física, representaban la invasión del cielo caído en la tierra, y aunque fueron destruidos, sus huellas quedaron: leyendas, estructuras, cultos, símbolos. En el próximo tópico, vamos a explorar cómo esos gigantes dominaron el mundo, llenaron la tierra de violencia, y cómo ese caos finalmente provocó que Dios dijera: hasta aquí. La Biblia es clara al decir que en los días de Noé, la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Pero esa maldad no surgió en el vacío. Fue alimentada, intensificada y multiplicada por la presencia de los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Estos seres no eran simplemente altos, eran despiadados, dominantes y destructivos. Imponían su poder sobre los hombres, gobernaban con tiranía y sed de sangre. Eran criaturas híbridas sin respeto por lo sagrado. La tierra se convirtió en un campo de batalla espiritual y físico. La violencia no era solo social, sino existencial. Cada rincón del mundo conocido fue invadido por estructuras de opresión, prácticas rituales demoníacas y cultos extraños. Los Nefilim instauraron sistemas donde la fuerza bruta y la corrupción eran la norma. Los débiles eran sacrificados, las mujeres tomadas, los niños ofrecidos en rituales impíos. El nivel de degeneración llegó a tal punto que la creación misma fue contaminada. Animales, tierras, genética, todo parecía torcerse bajo el dominio de estas entidades. En lugar de buscar a Dios, los hombres adoraban a los gigantes, los honraban como dioses. Eran los héroes de renombre, los grandes de la antigüedad mencionados en muchas culturas, los Anunnaki, los titanes, los semidioses. Su memoria quedó registrada en tradiciones paganas. Pero tras esos mitos hay una verdad inquietante: seres reales que gobernaron con puño de hierro, que provocaron guerras, que destruyeron el orden divino y sembraron caos en toda la tierra. Dios vio esa situación y su corazón se entristeció, no por falta de poder, sino por el dolor de ver su creación deformada. La corrupción alcanzó todos los niveles. No quedaba pureza, ni siquiera esperanza.
Cada acto, cada pensamiento, cada estructura social se había vuelto perversa, y cuando la maldad se vuelve norma, el juicio no es castigo, es consecuencia. Fue entonces cuando Dios decidió poner un límite. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, dijo en Génesis 6:7. Esa declaración no fue ira sin control. Fue una respuesta justa a un mundo que había roto todo pacto. La maldad no solo era profunda, era irreversible. La única salida era empezar de nuevo. Pero en medio de toda esa oscuridad, una luz brillaba. Noé, el único hombre justo, el único que aún caminaba con Dios. En el próximo tópico, veremos cómo un solo hombre, en medio de un mundo completamente corrompido, decidió permanecer fiel, y cómo su obediencia fue la clave para preservar la vida y para que la historia de redención pudiera continuar. En un mundo completamente sumido en la oscuridad, donde la corrupción era la norma y los gigantes dominaban con violencia, un solo hombre llamó la atención de Dios. Noé no era perfecto, pero sí diferente. En medio de una generación torcida, él caminaba con Dios. Eso ya lo decía todo. Mientras los demás se burlaban de lo sagrado, él se aferraba a la fe. Mientras otros construían altares a los falsos dioses, él mantenía la llama de la oración y la obediencia encendida. Y Dios lo vio, lo buscó, y lo eligió para llevar a cabo la misión más trascendental de su tiempo: preservar la vida. Noé vivía en una época donde ser justo no era popular, era peligroso. Imagina ser el único que no participa de los ritos paganos, que no aprueba las costumbres impías, que no se rinde ante los poderosos. Él era una contradicción viviente en su sociedad. La presión debía ser abrumadora, la soledad espiritual, profunda, y sin embargo, se mantuvo firme. ¿Cómo lo hizo? Porque tenía una relación verdadera con Dios. No se trataba de religión, sino de comunión. Dios hablaba, y él escuchaba. El Espíritu lo guiaba, y él obedecía. Era un profeta silencioso en tiempos de ruido demoníaco. La fidelidad de Noé no fue recompensada con comodidad, sino con carga. Dios le encomendó una tarea ridícula a ojos humanos: construir un arca en tierra seca, sin lluvias, sin precedentes. Y él lo hizo. No cuestionó, no buscó likes, no pidió garantías. Solo obedeció, día tras día, madera tras madera, predicando con sus acciones. No necesitaba sermones largos. Su vida era el mensaje. Su martillo era su testimonio. Cada golpe era un llamado al arrepentimiento. Y aún así, nadie lo escuchó. Su fe fue un escándalo y una condenación silenciosa para los que le rodeaban. Jesús dijo que los últimos tiempos serían como los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, como si nada. Pero Noé, aún rodeado de indiferencia, siguió su tarea. Esto nos deja una lección para hoy. La fidelidad no depende del contexto, sino de la convicción. Dios no busca multitudes, busca corazones dispuestos. Noé salvó su casa, no con gritos, sino con constancia. No con argumentos, sino con ejemplo. No con fama, sino con fe. Y esa fe no solo le salvó a él, sino que preservó el linaje por donde vendría el Mesías. Todo comenzó con un hombre justo, en un mundo injusto. Hoy en día, parecer justo también puede parecer ridículo. En una generación que se burla del Evangelio, que vive acelerada y sin rumbo, ser como Noé es una decisión valiente, pero es la única que tiene sentido cuando el juicio se aproxima. Y hablando de juicio, en el próximo tópico veremos cómo, durante 120 años, Noé advirtió a su generación, y cómo ellos, entre risas y burlas, rechazaron la última oportunidad de salvación que Dios les dio. Dios no juzga sin antes advertir. En su infinita misericordia, dio a la humanidad 120 años para arrepentirse. 120 años. No de silencio, sino de martillazos proféticos. Cada clavo que Noé colocaba en el arca era una señal. Cada tabla, un sermón. La construcción del arca fue más que un acto de obediencia. Fue una predicación viviente. Día tras día, mientras el mundo seguía su curso en placeres y perversiones, Noé proclamaba sin palabras lo que venía. Pero como en todos los tiempos, la verdad no fue bien recibida.
La generación de Noé prefirió el ruido de la fiesta al eco del juicio. La paciencia de Dios fue grande. No envió el diluvio de inmediato. Esperó, dio tiempo, permitió que las personas reflexionaran, observaran, preguntaran. Pero lo que encontró fue burla. Noé fue tildado de loco, fanático, anticuado. ¿Construir un barco en medio de tierra seca? ¿Hablar de un juicio cuando el cielo seguía despejado? Los hombres no podían concebir la idea de que el fin vendría, porque su comodidad era demasiado placentera. Como hoy confundieron la gracia con la aprobación, pensaron que si Dios no intervenía, era porque no le importaba. ¡Qué error más trágico! Durante esos 120 años el mundo no empeoró lentamente, se aceleró hacia su ruina. Cada día que pasaba sin arrepentimiento era un día más cerca del cierre. El mensaje estaba claro, pero fue ignorado. Noé no se cansó, perseveró, pero el corazón humano ya no respondía. La conciencia se había cauterizado, y eso nos recuerda que uno de los juicios más severos de Dios no es el castigo inmediato, sino el silencio posterior a la advertencia. Cuando Dios deja de hablar, cuando la puerta aún está abierta pero nadie entra, estamos frente a una tragedia que se repite generación tras generación. El arca, entonces, se convierte en símbolo de misericordia no correspondida, un refugio construido a tiempo, ignorado por casi todos. Solo Noé y su familia entrarían, no porque fueran perfectos, sino porque creyeron en la advertencia. Mientras el resto seguía en su rutina, el día del cierre se acercaba. Aquel día sería como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. Jesús mismo lo advirtió. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. El patrón es el mismo: advertencia, indiferencia, juicio. Pero también hay un patrón de salvación para los que escuchan. Y así llegamos al clímax. Después de 120 años, la última tabla fue colocada. El último clavo fue martillado. El arca estaba lista, y la paciencia divina también estaba llegando a su fin. En el próximo tópico, presenciaremos el momento en que el cielo se cerró y el abismo se abrió, marcando el inicio del juicio más grande que la humanidad había conocido. Un día que cambiaría la historia para siempre. Llegó el día que nadie esperaba, excepto Noé. El cielo, siempre azul, comenzó a oscurecerse con una densidad jamás vista. Las nubes no eran solo agua, eran juicio. El aire cambió, la atmósfera se volvió pesada, casi espiritual. Entonces, ocurrió lo impensable. No fue una simple lluvia, fue una ruptura del orden natural. Génesis 7:11 dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El juicio venía de arriba y de abajo. Era como si el universo entero hubiera decidido purgar la maldad que lo contaminaba. El sonido del agua no era refrescante, era aterrador. Las gotas golpeaban con furia. Las grietas en la tierra se abrían como bocas sedientas. Las ciudades, los templos, los ídolos, todo empezaba a desaparecer bajo el peso del juicio. Las risas se convirtieron en gritos, las burlas en súplicas, pero ya era tarde. La puerta del arca había sido cerrada por Dios mismo. Génesis 7:16. No fue Noé quien la cerró, fue el cielo. Porque cuando Dios cierra una puerta, ningún hombre la puede abrir. El tiempo de gracia había terminado. Comenzaba el tiempo de justicia. Imaginar ese momento estremece el alma. Hombres, mujeres, niños, todos corriendo, golpeando la madera del arca que antes despreciaron. Noé escuchaba desde dentro, con el corazón en pedazos, sabiendo que ya no podía hacer nada. La compasión humana no puede anular el decreto divino. Y así, el sonido del agua se volvió más fuerte que cualquier oración tardía. La tierra fue cubierta, las montañas desaparecieron. Los poderosos, los sabios, los valientes, todos fueron tragados por las aguas. La generación más avanzada fue borrada en cuestión de días. El juicio fue total, pero más allá del relato físico, el diluvio representa un eco espiritual. Cuando el cielo se cierra, lo hace porque el hombre lo cerró primero en su corazón, y cuando el abismo se abre, es porque el pecado cavó profundo. Dios no disfruta el castigo, llora por sus hijos,
Pero hay momentos en que el amor debe ser firme, porque dejar el mal sin juicio es perpetuar el sufrimiento. Este evento fue una advertencia eterna. La misericordia tiene un límite, y cuando se ignora una y otra vez, la consecuencia es inevitable. El día del juicio no llega sin señales, pero muchos las desprecian. Hoy, el mundo vive como si nada, pero el cielo vuelve a llenarse. Las fuentes del abismo murmuran. Las señales están en el ambiente. ¿Y nosotros? ¿Estamos prestando atención o entretenidos en lo superficial? En el próximo y último tópico, reflexionaremos sobre una pregunta crucial. ¿Estamos repitiendo los mismos errores que aquella generación destruida? Como en los días de Noé, ¿estamos también a las puertas de un juicio anunciado? Jesús fue claro. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. No habló de terremotos ni de guerras en este pasaje. Habló de la normalidad aparente. Comer, beber, casarse, como si todo estuviera bien. Esa fue la mayor señal en los días de Noé. La indiferencia disfrazada de normalidad. La humanidad estaba tan inmersa en su rutina que no vio venir el juicio. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. La tecnología avanza, las ciudades crecen, la ciencia se exalta, pero el alma del hombre se seca cada día más. Vivimos en una era donde el conocimiento abunda, pero la sabiduría escasea, donde se idolatra la imagen, la fama y el placer, mientras la oración, la santidad y el temor de Dios son ridiculizados. Las señales están en el cielo, en la tierra, en los gobiernos, en la cultura. La humanidad avanza en apariencia, pero retrocede en espíritu. Y como en los días de Noé, los justos son pocos y muchas veces ignorados. Se predica juicio, pero se prefiere entretenimiento. Se habla de arrepentimiento, pero se elige indulgencia. La historia no solo se repite, se acelera. Las puertas se están cerrando, aunque aún están abiertas. El arca no es de madera esta vez, es espiritual, es Cristo, y aún hay tiempo para entrar. Pero ¿cuántos están escuchando? El enemigo ha perfeccionado su arte: distraer, anestesiar, dividir. Nos hace pensar que todo sigue igual, pero las fuentes del abismo tiemblan, las naciones se tambalean, la corrupción crece, el pecado se normaliza, y en medio de este caos, la voz de Dios sigue diciendo: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, porque vendré como ladrón en la noche. Este es el momento de reflexionar profundamente. No basta con conocer la historia del diluvio. Hay que discernir sus paralelismos actuales. Hay que mirar a Noé y preguntarnos si su fe vive en nosotros. Hay que dejar de esperar señales extraordinarias cuando ya están todas frente a nuestros ojos. La generación de Noé tuvo 120 años. ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que el arca ya está en construcción, y la lluvia no tardará. ¿Estás listo para entrar? ¿O seguirás viviendo como si nada estuviera pasando? Y así terminamos esta travesía por un pasado que grita hacia el presente. Pero antes de cerrar, es necesario hacer una pausa y mirar al cielo, porque Dios sigue hablando, sigue extendiendo su mano, sigue construyendo la salvación, pero no lo hará para siempre. En la introducción, entenderemos por qué este mensaje es tan urgente para nuestra generación y cómo puede cambiar el destino de quien lo escuche antes de que la puerta se cierre. ¿Crees que estamos viviendo como en los días de Noé? Dios sigue hablando, pero no todos están escuchando. El juicio vino una vez y vendrá otra vez. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia más te impactó y dime qué otro misterio bíblico te gustaría que exploremos en el próximo video. Tu voz cuenta, y este canal existe para personas como tú que buscan la verdad sin miedo. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora. La próxima revelación podría cambiar tu forma de ver el mundo y tu eternidad.